Buenas tardes a todos. Hoy celebramos la segunda reunión abierta del Landscape Research Group en América Latina, el cual está buscando a partir de un tema común para América Latina, que es los territorios bajo presión, miradas encontradas que pueden hablar de un acervo y de una cultura arquitectónica alrededor del paisaje compartida en estas latitudes. En la primera sesión tuvimos eh, una intervención interesante alrededor de los territorios productivos y extractivos, de cómo la arquitectura del paisaje eh, trabajaba con estos espacios deteriorados. Y hoy vamos a recibir las experiencias de dos arquitectos del paisaje, Diego Bermúdez y Edgar Torres, alrededor de una cultura del agua, una cultura hídrica en la construcción de paisajes disímiles como son en el Perú y en la sabana de Bogotá. Así las cosas, voy a dar espacio para que presenten a los invitados. Muchas gracias a todos por apoyar. Vale, bueno, para empezar, como dijimos, vamos a comenzar con Diego, que es un arquitecto paisajista colombiano. Es socio de Bermúdez Arquitectos, trabaja también con Berson Woods Architects y su trabajo explora el paisaje como una infraestructura viva, donde historia, ecología y proyectos se entrelazan para responder a los desafíos contemporáneos del territorio. Ha desarrollado investigaciones sobre la sabana de Bogotá, que de hecho es la que nos reúne hoy el día de hoy para escucharlo, em, y centradas pues en los sistemas históricos de manejo de agua y el potencial para orientar el desarrollo futuro de la región. Su proyecto Redibujando Infraestructuras, desarrollado con el apoyo del Landscape Architecture Foundation, propone una nueva lectura de la relación entre agua, paisaje y urbanización. Actualmente combina investigación, práctica profesional y docencia en proyectos de paisaje y espacio público. Y ahora tenemos también a Edgar. No sé, Valeria, si tú quieres presentarnos a Edgar o... Ok, estás muteada, creo. Uy, perdón. Sí, decía, de una vez vamos con las dos presentaciones. Bueno, Edgar Torres es docente universitario del Departamento de Arquitectura de la Pontificia Universidad Católica del Perú, miembro del grupo de investigación del Centro Tierra también de la Católica del Perú. Es maestro en arquitectura y procesos proyectuales y arquitecto, bueno, también por la Católica, y arquitecto por la Universidad Nacional de Ingeniería, la UNI. Es especialista en temas relacionados a territorios hídricos, siembra y cosecha de agua, paisajes e infraestructuras hídricas. Trabajó como especialista en infraestructura ecológica en el proyecto especial paisajístico del río Rímac, Lima, Perú. Desarrolla las líneas de investigación de paisaje, recursos hídricos, infraestructura ecológica y dispositivos hídricos, además de muchas otras prácticas más. Bueno, bienvenido, Edgar. Es un gusto nuevamente tenerlos a ambos aquí, en este grupo. Sí, muchas gracias. Podemos empezar, yo creo que con Diego entonces y ya arrancamos con Edgar también. Listo. Bueno, perfecto. Creo que lo primero es agradecerles la invitación. Es realmente un gusto estar acá. Yo no conocía el Landscape Research Group y es un placentero descubrimiento. Entonces quiero pues felicitar al equipo que está promoviendo esto. También veo que hay un grupo que se ha ido uniendo y es súper chévere ver que hay gente interesada en estos temas. Aprovecho y saludo a Julián, me da mucho gusto verlo, así sea un tamaño tarjeta de crédito, pero ahí lo veo. Voy a compartir la pantalla, si lo logro.
Ups. Listo, ¿ya ven mi pantalla? Sí, Sí, perfecto. Yo voy a apagar la cámara mientras charlo, pero aquí estoy. A ver, esta presentación puede que sea un poco larga, pero me parece importante que podamos recorrer todas las escalas de este sitio que es la Sabana de Bogotá, que es un lugar eh, en el cual yo crecí, ¿no? Yo me crié en la Sabana de Bogotá, yo nací en Bogotá. Estas son fotos aéreas tomadas por mí de este paisaje tan especial que tenemos en la zona de Mosquera, de Funza. Estamos más o menos a 25 kilómetros del centro de Bogotá. Acá se alcanzan a descubrir los edificios del centro. Yo no sé si todos lo ven en sus pantallas. Los cerros tutelares de Bogotá, Monserrate, por allá lejos. Estamos en las zonas periféricas, periurbanas, rurales, industriales de esta enorme región. Y la textura, digamos, de este lugar, pues finalmente es muy diversa, pero tiene esta calidad un poco reticular que quiero explicarles un poco eh, cuál fue el proceso de mi proyecto, que como bien lo dijeron, fue financiado por la Landscape Architecture Foundation hace unos años y me permitió investigar eh, las infraestructuras de agua, de riego, de drenaje, de inundación de esta sabana de Bogotá. Entonces, un poco para entender en dónde estamos, para los que no son de Bogotá o los que no conocen Bogotá, es una planicie, tiene 40 kilómetros del costado oriental al costado occidental. En estas axonometrías, el norte está hacia arriba como para tratar de respetar esa convención, aunque en Bogotá siempre se ha mirado el plano eh, con el norte hacia la izquierda. La forma de la sabana necesita darle la vuelta al plano de Bogotá para entenderlo como una región y alejarnos del concepto ciudad cerrada y verlo más como un sistema topográfico y geográfico de mayor escala. Aquí hay una comparación con los 5 distritos de la ciudad de Nueva York. En términos de tamaño, es más o menos similar. Esto es un trabajo que se hizo para una institución americana, gringa, entonces pues finalmente hay muchas referencias y palabras en inglés que irán viendo y que no he tenido la energía de traducirla del todo. Pero una cosa que vale la pena hablar al principio de toda esta investigación es que hace unos 30.000 años esta sabana de Bogotá era un lago. Es fácil decir lago, pero serían zonas inundables, serían zonas húmedas, serían ríos desbordados, serían lo que conocemos hoy como humedales. Y en el centro de la región, aquí donde está mi mouse, pasa el río Bogotá, y el río Bogotá en el sur llega aquí, a esta zona que se llama el Salto del Tequendama, y baja después hacia el río Magdalena. Hay un corte que es digamos, un redibujo de un corte hecho por Alexander von Humboldt, explicando un poco cómo funciona esta sabana de altura, y finalmente el ecosistema responde más a un humedal alto andino que a una sabana, técnicamente. Ese río Bogotá cae por el Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama es un lugar históricamente ha sido muy importante. Los pobladores, digamos, prehispánicos, los muiscas que habitaban este territorio, lo consideraban un lugar sagrado, y todas las leyendas y las historias que nos han contado desde niños en el colegio hablan de cómo Bochica
vino y rompió unas piedras y permitió drenar este lago. Y todo eso son historias que si uno estudia y lee y entiende y se imagina un poco más allá, pues a mí me parecen un poco historias colonizadoras en donde vino un señor todopoderoso y desecó la sabana de Bogotá y salvó a los pobladores enseñándoles a sembrar maíz, ¿no? Entonces, por medio de talleres de diseño, por medio de lecturas de otras profesiones que no son arquitectura, sino más como arqueología, geografía y finalmente un montón de horas dedicadas a este texto, a este tema, perdón, y un montón de estudiantes, alrededor de 200 estudiantes pasaron por mi taller que se dedicaba exclusivamente a las infraestructuras hídricas de la sabana de Bogotá. Fuimos encontrando que hay un montón de estudios sobre los asentamientos prehispánicos de la sabana de Bogotá. Digo un montón, pero pues no son cientos de estudios. Hay algunos arqueólogos y arqueólogas, específicamente mujeres, que han hecho este trabajo de entender cómo los habitantes de esta región utilizaron este paisaje, transformaron este paisaje y habitaron este paisaje por medio de un sistema, como se ve en la foto, de unos canales y unos camellones, unas zanjas y unos camellones. Estos son sistemas que se han también visto en otros lugares del país. Esta foto que vemos acá es una foto de la Mojana y también existen los guaru guaru, las chinampas y múltiples, digamos, ejemplos de este tipo de ocupación agroecológica del territorio que ahora les voy a explicar con una serie de dibujos, si pasa la imagen, ya. Pero primero mostrarles un poco el trabajo de Ana María Boada, que buscando en las aerofotografías del Instituto Agustín Codazzi de los años 40 y 50, encontró que había trazas de estas líneas, estas como arañazos en el territorio que yo después calqué y hicimos unas serigrafías con esta tinta dorada, un poco para darle valor a esas infraestructuras hídricas dentro de unas fotos que de otra manera son bastante planas, pero con un poco de análisis y de dibujo y de redibujo empezamos a descubrir un montón de relaciones y calidades y pudimos por digamos, extrapolación de unas fotos aéreas de unas plantas, digamos. Plantas me refiero al dibujo en planta, vistas desde el cielo. Nos empezamos a inventar cómo serían estos sistemas de camellones en los que muy sencillamente se saca tierra de un lugar y se pone al lado y eso eleva el nivel del suelo y en esa zona alta que se llama camellón, se logra sembrar, las raíces de las plantas quedan fuera del agua y en las zonas donde hay zonas más bajas y por lo tanto pasa el río o hay algún humedal o algún lago, empieza a haber la posibilidad también de cultivar proteína animal como peces, como cangrejos, patos también. Y dicen pues los escritos del siglo XVI, de la llegada de los españoles, que en la sabana se consumía proteína animal, pescado, sobre todo, no era un lugar de carnes rojas como lo es hoy, sino era más comida proveniente del agua. Y se ve también que este sistema permitía a los pobladores habitar este lugar y moverse por este lugar, circular por este lugar. De hecho, Bogotá todavía tiene un montón de zonas cuyo nombre hacen referencia al agua, como por ejemplo Balsillas, ¿no? En el sur, en Soacha,
También hay muchas zonas que se llaman Pantano X, que ya no tienen pantanos, Pantano del Tabaco, por ejemplo. En el siglo XIX hubo una primera explosión demográfica importante en la sabana de Bogotá y lo que eran las grandes fincas, las grandes encomiendas, las dehesas de Bogotá empezaron a subdividirse. Ya había muchas zonas de camellones y zanjas abandonados, pero había muchísima agua y empezaron a buscar la manera de adaptar el terreno al Bos Taurus, ¿no? Las vacas raza Holstein que vienen de Europa, de Holanda, pues llegaron a Colombia en el siglo XVI, pero hasta el siglo XIX fue que empezó a haber grandes extensiones de potreros para poder producir más comida. En el siglo XIX también llegaron los eucaliptos, que son, digamos, un sistema de bombeo natural para desecar estas zonas. El Penicetum clandestinum es una especie de pasto que le decimos quicuyo, como la región de Kenia, de donde es proveniente. Es un pasto maravilloso como alimento, pero terrible como solución de apoyo a la biodiversidad local. Y eso lo que hizo fue empezar a modificar el sistema de camellones, a ensanchar algunos canales, a eliminar otros, a construir caminos. Esos caminos iban sobre las zonas de camellones más continuas y poco a poco se empezaron a volver divisiones entre las parcelas. También porque pues el sistema de tenencia de tierra cambió, ¿no? Había pocos propietarios y ahora en el siglo XIX empieza a haber muchísimos propietarios y hay que dividir la tierra. Entonces pasamos de la tenencia más, digamos, comunitaria, muisca, a la cosa más privada y dividida, republicana. Y ese sistema de canales se siguió ampliando y se siguió trabajando y se siguió mejorando hasta que al final del siglo XIX un empresario inglés que se llamaba William Wills promovió el distrito de riego de la Ramada con un grupo de amigos también influyentes en política, hicieron lobby y lograron desarrollar este gran sistema de riego para aportar, para mover el agua por la región, que ocupa, hoy en día todavía ocupa más o menos 20.000 hectáreas. Lo administra la Corporación Autónoma Regional del departamento y une el río Bogotá con sus humedales y con sus lagunas, y por medio de presas y esclusas maneja todas las aguas para que en momentos de crisis de inundaciones el agua pueda ir por toda la sabana, salir más rápido por el Salto del Tequendama o en zonas de sequía repartir el agua equitativamente, disminuyendo al máximo los riesgos de inundación. Este distrito de riego de la Ramada se ve así hoy en día, son canales, los llamamos vallados, son jarillones, que, por ejemplo, el río Bogotá pasa 7 metros por encima del terreno agrícola, entonces pues hay un montón de plantas elevadoras para que el agua pueda salir de la sabana de Bogotá y entrar al río. Y aporta, digamos, una estructura y una cierta belleza, a mi modo de ver, y una oportunidad enorme como marco digamos, de ventana hacia el futuro, que es un poco el objeto de esta charla, cómo podemos entender estos sistemas como los sistemas que van a promover o acompañar el desarrollo futuro de la ciudad. Y si uno mira con cuidado, pues este sistema permea un poco las zonas agrícolas, permea las zonas periféricas de la ciudad, permea las zonas industriales de la ciudad. No entra a los centros más poblados, puesto que las ciudades han ido tapando lo que quedaba de los canales y cada vez más canales desaparecen, ¿no? Cada día hay algún vecino que dice es que
esto es peligroso, es que esto huele feo, es que aquí atrapan, aquí atracan, es complicado. Entonces, haciendo, digamos, todo este trabajo de investigación y de dibujo del agua en la sabana, volvió a aparecer este tema de los camellones, y con un grupo de artistas, arqueólogos, abogados, arquitectos, paisajistas, jardineros, empezamos a investigar un poco más cómo podíamos entender este sistema, cómo era realmente, porque si uno ve la foto que tengo acá arriba a la izquierda, pues uno alcanza a medir más o menos las dimensiones de estos camellones. Hay camellones de 50 metros por 5, otros de 10 por 3, otros de 30 por 2. Mejor dicho, hay como una diversidad de tamaño de camellones, pero nunca supimos, nunca encontramos y nunca vimos ningún dibujo, ningún corte, ninguna indicación de cuánto se excavaba o cómo se construía esto. Esto es una foto del humedal de Juan Amarillo, en la parte más occidental del humedal. Aquí arriba se alcanza a ver la laguna. Es una foto de los años 50, si no estoy mal. Y se ve pues, que todavía hay muchísimos camellones en este sector. Hoy en día ya no queda nada, es muy difícil verlos. Entonces empezamos a dibujar y empezamos a buscar dónde podíamos construir unos camellones y logramos con el Jardín Botánico una iniciativa interesante de hacer una prueba de un camellón en el humedal de La Conejera, en donde ellos han hecho un esfuerzo importante de reforestación y tenían unas zonas un poco demasiado húmedas en donde los árboles no estaban creciendo. Entonces nos dijeron, bueno, ensayen a ver. Y pues con este grupo de personas, como no teníamos ninguna base planimétrica tradicional de la profesión del arquitecto, nos tocó irnos a dibujar en el terreno con estacas, con metros, con botas, y encontramos este lugar que tenía como esta condición de drenar el agua por un sitio bastante fácil de entender. Hicimos una retícula con unos apiques para entender cómo estaban los niveles freáticos en el sitio, y el nivel freático pues en un mes variaba de menos 50 a 0 centímetros, ¿no? Entonces era como que el agua está ahí en estas zonas que se ven secas. Si ustedes ven esta foto, pues se ve como un potrero, pero si uno abre el hueco a los 20 o 30 centímetros ya hay agua. Y hicimos unas jornadas con banquete y un poquito festivas de invitar a un montón de personas y que nos ayudaran a empezar a trazar estos camellones y a descubrir ahí en terreno qué profundidad y qué forma y técnicamente cómo se hace esto, porque pues el quicuyo está lleno de raíces súper fuertes, súper profundas. Era muy difícil y fue un trabajo bastante increíble, pero fíjense que lo que era el potrero en esta foto ya se ve cómo se empieza a volver zanjas y camellones. Estas fotos son del proceso. Yo prefiero mostrar el proceso que el resultado final, porque no se trata de hacer un jardín, sino se trata de entender un sistema. Sin embargo, esto todo se sembró, todo funcionó, la siembra funcionó muy bien, el agua entraba y salía, el agua se mantuvo durante muchísimo tiempo. Después tuvimos un problema con los vecinos y ha habido problemas de sequía en los camellones y en el humedal de La Conejera. Y este proyecto de los camellones fue publicado en este libro que les muestro aquí la portada, que se llama Mijique Sunagüe, que quiere decir Caminos de Agua en Muisca. Es un libro que los invito a leer, está disponible en la página de IDARTES
y tiene toda clase de historias de los habitantes de estos camellones, que son el pez capitán, de las recetas que les hablaba, de cómo se come y quién se lo comía y qué otras cosas se comían. Tiene análisis de Lorena Rodríguez, que es una de las investigadoras, digamos, más importantes en este tema en Bogotá, una persona que admiro muchísimo. Tiene aerofotografías, tiene fotos del proceso, tiene historias, realmente les recomiendo, fíjense, este es el proyecto de reforestación del Jardín Botánico, todos estos, esta textura de huequitos son árboles que nunca funcionaron por el exceso de agua. Y si uno mira en Google, hoy en día ya empieza a ver árboles de mismo tamaño que la zona sembrada al lado. Y para los que no me conocen, ese soy yo con las manos en el potrero, en la tierra, tratando de descubrir cómo se dibuja una cosa que hasta el momento no habíamos entendido, no habíamos descubierto, no habíamos visto, y que ahora sí sabemos. Cierro la paréntesis para volver al proyecto de investigación sobre la sabana de Bogotá. En rojo, el puntico rojo es donde hicimos los camellones. Pero fíjense que esta imagen habla de la huella urbana de Bogotá en 1985 y de la huella urbana en 2020. La región pasó de más o menos 3 millones de personas a 10. Hay una persona gritando. ¿Pueden poner mute, por favor? A más o menos 10 millones de personas, y todo esto sobre ese sistema de agua y de canales y de humedales y de ríos y de lagos que se está explicando, y que aquí empieza a verse, ¿no? Todas estas líneas son los canales de la Ramada y los canales de los diferentes distritos de riego que se construyeron en la sabana a partir del primer tercio del siglo XX, ¿no? 1930, 1940, hubo muchísimos proyectos de estos. Y ahora, mirando al futuro, se da uno cuenta que la ciudad ha crecido y crecido y crecido sobre lo que se conoce como las tierras de calidad agrológica 1 y 2, ¿no? que son tierras muy buenas, y que permiten que la ciudad se alimente. Al menos el 40% de su comida está producida a unos 100 kilómetros a la redonda de la ciudad. Eso es una cosa envidiable que no tienen todas las ciudades del mundo. Y con todos los estudios y todos los trabajos que hicimos y la investigación, pues es evidente que la mancha urbana va a seguir creciendo por donde puede crecer, que es a lo largo de las vías, en donde ya hay, digamos, cascos urbanos desarrollados, en donde hay infraestructura, en donde están propuestas las infraestructuras, porque finalmente las infraestructuras están promoviendo el crecimiento, como se ve en este plano de proyectos viales, la transversal de la Sabana, el tren de cercanías, el nuevo aeropuerto de Madrid, la extensión de la Avenida de las Américas, la Avenida Longitudinal de Occidente. Todos son vías que se están haciendo fuera de la ciudad y que finalmente van a atraer el desarrollo urbano, el desarrollo industrial en una zona que está llena de áreas protegidas, de áreas delicadas a nivel ecosistémico, a nivel de biodiversidad, reservas, bosques, humedales, reservas, también distritos de conservación de suelos, cerros importantes, lagunas como la Laguna de la Herrera, que son lugares importantes para la biodiversidad de esta región, que además es un área clave de biodiversidad, ¿no? Reconocida. Tenemos alrededor de 200 especies de aves que viven en Mosquera, ¿no? Que eso pues es increíblemente grande, y eso habría que empezar a protegerlo en un territorio que está todo reticulado, ¿no? Todas esas líneas de árboles, todas esas líneas de divisiones de tierra corresponden un poco a la foto de la derecha, que son árboles
y líneas de agua. Entonces, esas líneas de agua que en las zonas rurales son apreciadas porque protegen de la inundación y traen agua para la agricultura, pues en la ciudad son un poco despreciadas porque se vuelven un poco basureros, se vuelven sitios complicados, se vuelven sitios peligrosos. Pero todo el asunto es que simplemente con dibujar estas líneas de agua, fíjense, este plano solo está dibujado el agua de la sabana de Bogotá. Y estos son meses de recopilación de archivos de diferentes, digamos, proveniencias para lograr montar este plano de canales, cuerpos de agua, ríos, etcétera, que si uno lo asocia finalmente a un sistema de protección de biodiversidad, incluso un sistema de transporte, digamos, de bajo impacto como peatonal, ciclista, incluso trenes, como está pasando ya en la calle 13 y podría pasar en la calle 80, y uno le da cierta fuerza, cierta intensidad a los diferentes sistemas existentes, podría finalmente imaginarse un crecimiento para la ciudad de Bogotá en este plano. Hay más o menos a una densidad de 400 habitantes por hectárea, algo así como 3 millones de personas que podrían entrar dentro de las zonas que yo ya considero que están plenamente urbanizadas, favoreciendo, digamos, la protección de todos estos sistemas de agua y de zonas protegidas que pues hay que ponerse las pilas, ¿no? Y zonas protegidas hablo también de productoras de comida, productoras de agua, productoras de aire, productoras de placer, productoras de lugares para que la gente haga ejercicio tranquila, y no simplemente verlo como zonas verdes. Este proyecto se puede ver un poco más completo en la página de Landscape Architecture Foundation. El que esté interesado puede escribir en Google Landscape Architecture Foundation y mi nombre y aparece un video con una presentación bastante rápida del proyecto. Esta imagen para recordarles un poco que en este trabajo el simple hecho de darle un valor diferente en el dibujo y por medio del dibujo al agua me permitió a mí y a un equipo súper grande y comprometido, lo que les digo, 200 estudiantes con la beca. Tuve un equipo de más o menos 6 personas trabajando durante casi un año. Nos permitió a ese gran equipo entender qué oportunidades teníamos y qué oportunidades tiene una región si simplemente la miramos desde el agua. Yo creo que aquí termina la presentación. Yo tengo otros 2 proyectos similares. A ver, vuelvo a prender la cámara, para que me vean. Tengo otros 2 proyectos similares, como con la misma metodología para la costa Caribe, con casos de estudio en Santa Marta y en Cartagena, todo desde el agua y las zonas inundables, pero yo creo que ahora no hay tiempo para seguir echando cháchara, desafortunadamente. No sé si hay preguntas o no sé si quieren que hagamos las preguntas al final. Muchas gracias. Vale, muchas gracias, Diego. Primero que nada, pues agradecerte mucho como pues que hayas traído también esta presentación a nosotros y nos hayas hablado como de este proyecto, de esta investigación tuya. Em, es una labor demasiado impresionante, como lo que mostrabas de cómo hicieron el levantamiento de, pues sí, de los camellones y demás, como pues lo que tú decías, el esfuerzo que implicó.
Entonces, sí, pues muchas gracias por habernos presentado esto. Yo tenía una pregunta como relacionada a no lo técnico, sino cómo funciona, o sea, cómo funciona institucionalmente, digamos, el poder realizar estos proyectos en ciudades pues, en una ciudad como Bogotá, que es de tan rápido crecimiento, o sea, sí, cómo se pueden gestionar esas cosas. Esa pregunta es súper importante. La respuesta corta es muy difícil, ¿no? Pero la respuesta más larga es que se necesita algún tipo de voluntad política que existe, uno la encuentra y se necesita trabajar con las personas, eh, digamos, apropiadas. Hay gente muy buena, increíblemente buena, y yo solo no hubiera podido hacer absolutamente nada. Eh, para el caso específico de los camellones, nos encontramos con un montón de barreras, un montón de problemas. Y sin embargo, logramos, argumentando que se trataba de un proyecto artístico financiado por el Bard College en Nueva York, con una beca de investigación, íbamos a hacer una especie de escultura, ¿no? Eso fue un poco parte del discurso que usamos. Y al principio queríamos sembrar comida en los camellones, ¿no? Los camellones eran para comida, era la despensa. Y el Jardín Botánico se negó, dijo, no, es que esto es un proyecto de reforestación para la biodiversidad, para, entre comillas, lo que llamaban la naturaleza, y no para la cultura, que es sembrar comida. Y eso casi tumba el proyecto, ese aspecto, porque nosotros estábamos hablando de la comida, estábamos hablando de la gente que vive en ese territorio. Entonces, logramos acercarnos a las comunidades, a los vecinos, a las personas que son todavía de ascendencia muisca que están en la región, eh, y por medio de un trabajo finalmente social y de negociación, logramos sembrar, imagínense, logramos sembrar unas matas de maíz. Ni siquiera pudimos sembrar todo, ¿no? Pero fueron meses y meses de este trabajo. Y eso reforzó muchísimo la idea, eh, un poco que les presento en ese plano final de mi investigación, es que no podemos separar la naturaleza de la comida ni del uso humano. Y tenemos que siempre estar pensando esos tres layers, ¿no? La ciudad, la producción de comida y la naturaleza, o la biodiversidad. No lo llamemos naturaleza, llamémoslo biodiversidad y salud, ¿no? Entonces, bueno, esa es como una manera de enfrentarse a esos proyectos. Y también hay que tener un equipo de gente que no se cansa, porque hay gente que no resiste esta negociación. Veo una mano levantada, Julián, adelante. Gracias, Diego. Oiga, pues primero felicitarlo por ese trabajo. Ya había escuchado un poco del tema, pero no lo había escuchado a usted de primera mano, pues como contarlo. Y la verdad he aprendido también bastantes cosas, como de la sabana, cosa que me emociona mucho. Y bueno, pues le agradezco por eso. Pero por otro lado, también quería hacerle una pregunta, que es algo que como que me ronda y profundiza un poco en lo que usted estaba mencionando ahorita, y es como, ¿usted cómo ve? A ver, nosotros tenemos unas instituciones en las ciudades pues que segmentan todo, ¿no? Y usted mismo pues lo estaba mencionando ahorita. Entonces, Jardín Botánico se encarga de una cosa, Hábitat se encarga de otra, movilidad de otra cosa, y hay una separación, digamos, como por especialización, que hace que volver, digamos, como a rescatar o a innovar, digamos, como a traer estos sistemas ancestrales a valor presente,
se vuelva increíblemente complejo porque normalmente trae precisamente, es como una o sea, es un sistema que funciona en muchos niveles, ¿no? Y que se complejiza más todo precisamente, digamos, por esa segmentación en la que hemos puesto todo en todas esas cajas. Como aparte de insistir y tener muchas ganas, ¿no? Que eso creo que es clave, pero yo hay veces pienso que eso no es suficiente. Yo hay veces pienso que hay un problema muy profundo, digamos, y en los que nosotros como arquitectos, urbanistas, paisajistas, terminamos ensanduchados, hay veces llevando la peor parte, ¿sí? Como tratando de tender puentes, sí, haciendo unos esfuerzos descomunales por tender unos puentes o por sacar unas ideas de habitar el territorio de una manera distinta adelante. ¿Usted cómo ve ese tema? Mire, es una de las capacidades, a mi modo de ver, intrínsecas del arquitecto, es dirigirse a su audiencia según ese silo, ¿no? Usted no puede contarle la historia de los muiscas y la biodiversidad y el ajiaco de pescado a el tipo que maneja las bombas elevadoras en la cara, porque va a decir, ¿de qué me está hablando? Y la cantidad de presentaciones diferentes que yo tengo de estos proyectos es igual a la cantidad de actores que hay en el territorio. Yo le presenté esto a, por ejemplo, se lo presenté a Cabellier de Alquería. Pues a él le interesan unas ciertas vainas, ¿no? Se lo presenté a nuestro exministro de Medio Ambiente, señor Rodríguez Becerra, ¿sí? Le presenté esto al alcalde de Mosquera y al alcalde de Funza. Le presenté esto a Pro Bogotá y a todo su pool, digamos, de stakeholders. Lo hablé muchísimo con Camilo Santamaría, que es quien está haciendo todos los POTs de la región, digamos, de la Sabana. Y cada vez era una presentación diferente. Y cada vez eran términos diferentes y cada vez eran conclusiones igualitas. Y eso me puso a mí en una posición supremamente interesante en la que yo he podido participar, digamos, en un montón de eventos y de comités y de, por ejemplo, Pro Bogotá organizaba estos talleres del desarrollo de la sabana. Ellos hicieron un proyecto más o menos interesante para la zona norte, otro para Soacha, otro para la zona occidental donde yo estoy trabajando. Ellos vieron este proyecto varias veces. Y mal que bien, eso va permeando, va entrando un poco en el imaginario de las personas que están haciendo el trabajo al tiempo que uno. Y finalmente, una de las cosas súper importantes que creo que hay que decir es que el arquitecto no puede ser ese personaje que dice cómo se hacen las vainas completamente, como este omnipotente ser que lo sabe todo, sino que en estas escalas y en esta dimensión temporal, porque es que les acabo de hablar de 2000 años de historia, uno aporta lo que puede con las palabras adecuadas en los momentos adecuados y siempre depende de las personas. Entonces esa digamos que la respuesta que creo que le puedo dar, que no es del todo cierta porque finalmente de esto se ha hecho muy poco, es que las ideas hay que seguir comunicándolas. Y por eso cuando me escribieron un mail para hacer esta charla, pues claro que asisto, porque hay gente como las personas que están acá que van a oír esta historia y que les van a interesar. Y eso finalmente permea un poco el sistema y de los 200 estudiantes que yo tuve, pues hay muchísimos que hoy en día ya están trabajando en vainas relacionadas con el territorio
yo me encontré en esas reuniones de Pro Bogotá, me encontré estudiantes míos que hicieron estos talleres. Entonces, esos son todos labores súper importantes cuyo fruto se ve pues en quién sabe cuántos años, ¿no? Pero es muy satisfactorio ver que estas cosas siguen después de, a ver, esto se hizo en 2021, o sea, después de 5 años, todavía hay tracción, ¿sí? Y todavía hay margen de maniobra y todavía podemos echar para adelante con esto. Entonces, lo invito a usted, Julián, y a todos los otros, pues que sigamos hablando de estas infraestructuras y de las posibilidades que tenemos, porque somos profesionales que estamos siempre, digamos, modificando el territorio y hay que hablar de esto. Vale, vale, gracias. Espero que le haya Muchas respondido. gracias. Sí. Pero digamos que la que me quedaba, pero usted mismo la mencionó, ¿no? Esto es un tema que va a trascendernos seguramente muchísimo antes de que podamos ver, digamos, como los cambios de pronto que algunos soñamos. Pero sí, hay que seguir. Sin duda. Hay que seguir. Eso es cierto. Muchas gracias, Diego. Gracias, Julián, también por tu pregunta. Yo creo que vamos a continuar con la presentación de Edgar ahora y al final volvemos a abrir más espacio para preguntas si siguen surgiendo. Buenísimo, gracias. Hola, ¿ya se puede ver? Perfecto, Edgar. Dale. Sí, Gracias. ahí está. Súper, gracias. Gracias por la invitación. Estoy muy contento de compartir este espacio y me ha encantado escuchar la presentación que acaba de hacer. Y creo que vamos a encontrar muchas cosas en común y creo que la misma técnica está dibujada acá en este dibujo que pongo en la portada, en este de acá, y que es una técnica básicamente de excavación y que también la he revisado y la estoy estudiando. Y aquí en el Perú le llamamos los waruwarus. Y esta técnica, haciendo hilación con tu presentación, existe a 0 metros sobre el nivel del mar y también existe a 4.000 metros de altitud. Es una técnica bien interesante y que ha respondido a una variabilidad altitudinal muy, o sea, de una manera, con la misma estrategia, respondes a dos contextos totalmente diversos. Bien, el paisaje como infraestructura para el cultivo del agua, lo que va a mostrarles son construcciones conceptuales que estoy elaborando a partir de mis viajes, de mis estudios sobre el paisaje peruano. Y no pretendo, digamos, colocar cosas que son como verdades, sino simplemente son cosas que sirven para discutir. Y creo que la discusión nos permite ampliar el horizonte y nos va a permitir desarrollar y empezar a construir estas literaturas que parten de contextos como los nuestros, de Sudamérica, de empezar a construir también teoría del paisaje a partir de nuestros territorios. Creo que eso también es una labor bien importante y es el que he empezado y decidido iniciar en ese camino de elaborar. Para iniciar, me gustaría mostrarles, esta es la manera de cómo se maneja el agua en mi país. Porque tenemos grandes ciudades situadas en la costa peruana donde más de las 2/3 partes, estamos hablando de 20 millones de personas están viviendo en la zona costera de mi país, donde solo tenemos las reservas de agua del 0,3%. En cambio, hacia el lado del Atlántico, donde solo vive aproximadamente el 23% de la población, tenemos el 98% de las reservas de agua dulce del país. Esto es bien paradójico. Pero claro, para suministrar agua dulce, lo que hace el gobierno, y está bien y es necesario hacer este tipo de infraestructuras, se hacen este tipo de represas, canales de trasvase, se hacen plantas de tratamiento, etcétera. Pero en estos mismos territorios y en estos mismos lugares hay otra manera también de gestionar el agua, de manejar el agua, de cultivar el agua. Con infraestructuras que quizás en escalas se puede ver que son diferentes, evidentemente, pero son dos maneras distintas de entender el agua. Depende de cómo entiendas el agua, la vas a tratar. Esa es una primera idea que aprendí. Y claro, para poder explicar cómo entiendo yo ahora el agua, les propongo ver este video.
Perdona, Edgar, ¿el video tiene sonido? Sí, Creo que tendrías que compartir con sonido la pantalla también. gracias por mencionarme esto. Esperen un segundo. Ahora lo comparto. Incluir sonido. Que esto es nuevo para mí. Ya está. Lo reproduzco en la... Listo. Sare mi chakikuchkan mani yaku kaptin. Mana paramuncha ati yaku pas mana kanñachu chaymi llapa tarpuykuna chakikun yakumanta. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Agua de luz, agua de estrellas, Pachamama viene del cielo. Limpia, limpia, limpia corazón, agua brillante. Sana, sana, sana corazón, agua bendita. Calma, calma, calma corazón, agua del cielo, mamá. En tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Bien, de esta representación me interesa mostrar que el agua no solo es un recurso, un bien que hay que transportar o atravesar el territorio para llevarlo de un lugar a otro. Creo que el trayecto del agua hace mucha diferencia en determinados territorios y depende de la sensibilidad y de la manera en que cómo la trates el agua, vas a tener distintas formas de modelar, de transformar el territorio. En muchas sociedades andinas desde épocas pre-incaicas han entendido el agua como un ser, como un elemento, un ser más de la comunidad. Así como existe una persona, existe el cerro, existe el agua, existe la piedra o la alpaca, son seres equivalentes que no existen cada uno por independientemente. Existen porque existe la interdependencia entre ellos. Y otro concepto importante que aprendí aquí es esta lógica del manejo altitudinal del agua. El manejo altitudinal del agua, que lo menciono como el agua de arriba y el agua de abajo, haciendo referencia poética a un libro escrito por José María Arguedas, El zorro de arriba y el zorro de abajo, cuando dos poblaciones de distintos contextos se unen para generar esta interdependencia. Propongo un primer concepto denominado la movilidad territorial por el agua. Existen dos movilidades, propongo dos tipos de movilidad. La movilidad horizontal es aquella que se da en el mismo piso ecológico, porque en el Perú tenemos muchas clasificaciones, pero el que me interesa hablar es el de Javier Pulgar Vidal, que hace una clasificación de los pisos ecológicos llamándolos la Yunga, la Quechua, la Suni, la Puna, pero en la movilidad vertical lo que hace es que hay personas o comunidades que viven, digamos, en la zona quechua, de 2.300 metros de altitud, y se desplazan hasta los 4.800 o 5.000 metros para generar infraestructuras, hacer operaciones en el territorio para poder captar el agua, infiltrarla, desviarla, distribuirla, etc. Y hacen un conjunto de infraestructuras que modelan el territorio para poder extender en cantidad y en tiempo la disponibilidad del agua en estos territorios. Y mientras estaba haciendo estos trayectos y estos caminos recorridos que hacía en el territorio peruano, como parte de la tesis de maestría, me encontré este territorio que se llama San Pedro de Casta, está en Lima. O sea, esto también es parte de Lima. Lima, la gran capital del Perú, pero a 3 horas de Lima, en el mismo departamento de Lima, está esta comunidad
a 3.900 de altitud. Esta comunidad es caracterizada porque realizan muchas festividades, dentro de ellas la festividad de la champería o la fiesta del agua. Se organizan en barrios y lo que hacen es organizarse durante toda una semana para hacer el mantenimiento de todas estas infraestructuras hídricas, los canales, las cochas, las amunas, entre otras infraestructuras, y que son ellos los que se encargan organizadamente de hacer esta continuidad de la relación entre el hombre, el paisaje y el agua. Dentro de esta comunidad encontré a mi maestro, Gregorio Ríos. Este señor es mi maestro porque junto con él hemos caminado muchísimo y mientras caminábamos él me explicaba para qué funcionaba cada cosa, cada piedra que se apilaba, qué significaba una terraza, qué significaba los vasos hídricos, las crestas de infiltración, las amunas, o sea, empezaba a aprender mientras caminábamos. Eso era muy, muy interesante y este señor lo que hizo es algo súper complejo y sencillo a la vez. Explicó en 2 infografías dibujadas por él los sistemas para poder sembrar agua y los sistemas para poder cosechar agua. Es decir, aquellas que te permiten infiltrar el agua y aquellas que te permiten extraer el agua y utilizarla en distintas actividades productivas dentro de estos territorios. A partir de este gráfico, inspirado en estos gráficos y en los muchos viajes que realizo por el territorio andino y el territorio peruano, en ese momento identifiqué 18 técnicas, lo llamé técnicas de cultivo de agua, y los he dibujado, los he graficado, cada uno los he visitado para poder entender cómo funcionan, cuáles son estos sistemas. Y luego elaboré este pequeño catálogo donde se ven estas técnicas de cultivo de agua como los bofedales, las cochas, los bosques nativos, pastizales, amunas, andenes y terrazas de cultivo, los canales de captación, los guaruguaru, los vasos hídricos, las zanjas de infiltración, las aguas termales, salinas, microdiques y puquiales. Y ahora tengo 14 más. Lo interesante de ese momento y uno de los primeros aportes, si quiere, es aquello que me permitió organizar estas técnicas en función de la altitud. Es decir, ¿qué técnicas o sistemas o operaciones territoriales estaban asociadas a la altitud? ¿Cuáles funcionan a determinadas altitudes? Entonces, realicé este gráfico que me permitía ver, por ejemplo, todo el bolsón de técnicas que estaban funcionando, que estaban entre más o menos los 2.500 y 4.500, lo más grueso, para poder sembrar agua, y aquellas que nos permiten extraer el agua como un embudo invertido en la parte más baja, hasta los 0 metros sobre el nivel del mar. Una segunda propuesta fue la clasificarla en función de la pendiente, porque de acuerdo a un tipo de pendiente hay técnicas que funcionan hasta cierto rango de pendiente y hay otras que tienen mayor rango de acción, como los bosques que llegan hasta 80, 90% o los bofedales que solo llegan hasta 10%. Entonces, esto era con el objetivo de pensar, si quieren, operativamente. Es decir, si yo tengo una determinada característica de pendiente y una altitud, tentativamente podría ir eligiendo una determinada manera de operar el territorio. Posterior a ello, y otro producto en ese momento de la tesis, me propuse hacer como una matriz en corte. Fue un ejercicio de un curso de la maestría de un profesor, Marty Frank, que vino a Perú, y me propuso hacer esto, y dije, bueno, yo quiero hacer esto. Y en una noche empecé a dibujar y hacer estos gráficos, y por primera vez hice esta pequeña sección, es una porción del territorio transversalmente entendido, es un corte teórico donde se ven estas técnicas de cultivo de agua que tenía en ese momento identificadas y cómo se interrelacionaban altitudinalmente entre ellas. Es un corte teórico y que además se relaciona con la cantidad de precipitación, la característica de suelo, la altitud, entre otras características que tenía como ambición hacerlo. Después, como yo me encontré con este gráfico en la maestría, o sea, quizás la mayoría de ustedes ya lo conoce, pero para mí fue una enorme sorpresa descubrirlo. Cuando vi este dibujo que se hicieron Humboldt sobre Chimborazo y mostrar altitudinalmente estas especies y toda su exploración que hizo en América del Sur, empecé y me propuse construir uno. No como lo hizo Humboldt, sino simplemente me inspiré en este gráfico y dije, quiero hacer un corte transversal del Perú que me pueda explicar estas maneras de poder modelar el territorio y manejar el agua altitudinalmente y transversalmente sobre el territorio peruano. Hice una distribución proporcional de dibujo
y lo tuve durante 8 meses en esta pared que está acá atrás y lo estuve dibujando. Y por primera vez construí este corte teórico hidrosocial del Perú, donde se muestra este detalle desde la costa peruana, con los sistemas que nos permiten aprovechar el agua subterránea, las aguas freáticas y distribuir el agua. Y acá hay un montón de técnicas como los huachaques, los humedales, los acueductos, los pozos, los andenes, las terrazas, los canales de captación, los bosques nativos, los pastizales, las cochas, las aguas termales, salinas y entre otras, y me permitió mostrar, digamos, gráficamente por primera vez esta idea de la interdependencia altitudinal y la interrelación que existe en estas operaciones territoriales para poder manejar el agua. Esto es lo que estoy construyendo ahora, y esta es una fotografía de mi cuaderno, porque creo que podemos empezar a asignarle ciertos roles a los territorios, porque lo he dividido en 3 zonas, la zona baja, la zona media y la zona alta. Es una propuesta, es totalmente discutible, sí, pero están basadas en las características que planteo. La zona alta tiene un rol de captación, almacenamiento e infiltración prioritariamente. Entonces, esta zona alta, según las operaciones territoriales que he observado, están entre los 3.000 y los 5.000 metros de altitud. En tanto, la zona media está entre 500 y 3.000 metros de altitud, donde la zona media está enfocada al almacenamiento, la infiltración y la distribución principalmente. Y estas son las maneras de cómo se operan territorialmente en estos espacios. Y la zona baja está enfocada en la extracción, en el almacenamiento y la distribución horizontal, y que está entre los 500 y los 0 metros, o incluso menos 0 metros metros bajo el nivel del mar en este caso. Y estas serían las operaciones. A partir de esas operaciones, lo que propongo es hablar de cómo se modela el paisaje peruano. Propongo 3 tipos de operaciones. La primera es excavar, es decir, modelar el vacío. La segunda, construir, donde se busca modelar el relieve. Y la tercera es cultivar, modelar los procesos ecológicos. La primera, sobre la modelación del vacío. Lo que se busca es, a través de operaciones de excavación, de generar vacíos. El proyecto no es lo que construyes, sino es lo que extraes. Lo que extraes es el proyecto. ¿Y qué cosas generas a través de esta extracción? Generas muchos tipos de paisajes como estos, como las salinas, los huachaques en la costa peruana. O puedes generar también a partir de la excavación y el amontonamiento de la tierra hacia los lados, puedes generar por capas continuas durante muchos años, puedes generar otro sistema de cultivo que está muy próxima al mar, que son las ollas de cultivo y que funcionan en estas escalas territoriales que lamentablemente están sometidas a la presión urbana y están siendo desaparecidas, pero es un paisaje ancestral que sigue todavía funcionando hasta ahora y que tiene mucha vigencia en la actualidad, pero lamentablemente está acechada por la especulación inmobiliaria. La tercera es esta, que nos permite generar hoyos. Son hoyos que nos construyen este tipo de paisajes. Los hoyos que les vamos a llamar cochas, cumplen 2 funciones. La primera es en épocas de estiaje, permite extraer el agua del subsuelo, y en épocas de altas precipitaciones se saturan del agua y van infiltrando progresivamente al subsuelo. Entonces cumplen esas 2 funciones. Esta otra es cuando el suelo está en pendiente, lo que hacemos es excavar para poder interceptar el agua, retenerla y hacer que empiece a infiltrar al subsuelo. Entonces, en la primera línea, siempre en los dibujos, está el terreno natural, el proceso de operación por las comunidades y las personas, y el tercero es el paisaje ya en funcionamiento, que lo que hace es incrementar la capacidad de almacenamiento del agua en las aguas freáticas, que se ha demostrado que, por ejemplo, en un estudio de las munas y las zanjas de infiltración, que cuando se infiltra el agua, digamos, a 4.000 metros de altitud, cuando baja a 3.500 metros de altitud, se demora entre 6 a 8 semanas, se hace mucho más lento
el tiempo de desplazamiento del agua. O sea, sí es una técnica que se está demostrando que sí funciona para extender en tiempo, porque extender en tiempo es importantísimo, sobre todo porque puedes tener más campañas agrícolas, puedes tener más pastos, puedes tener más fuentes de agua, por lo tanto la productividad de un territorio se incrementa. Estas son las operaciones que se hacen para poder contener el agua, que son las zanjas de infiltración o las amunas, que es otra técnica que no la tengo acá como fotografía a esta escala, pero lo que consiste es las amunas no siempre se confunde que son canales. En realidad es un sistema de infiltración de agua que consta de una boca toma, un canal que lo lleva y una ladera de infiltración donde el agua básicamente como desaparece porque se infiltra totalmente en el subsuelo. La segunda operación es la de construir, la que nos permite modelar el relieve. Aquí el proyecto no son los huecos, sino son los elementos que usas para construir con tierra, con champa, con barro, con piedras. Eso es lo que sirve para poder generar o modelar este relieve. Una de las que hemos visto, por ejemplo, es esta de los waruwaru o los que acabamos de ver también en la exposición previa, que son similares a los bancales que los llaman, ¿no? O sea, estos son los waruwarus en Puno, son superficies gigantes. Ahora estoy en el proceso de poder cartografiar, pero son superficies enormes, enormes, que claro, están siendo sometidas a la agricultura ya con máquinas y que van haciendo con tractores, que van desapareciendo, pero aún existe en grandes extensiones este tipo de paisajes en el Perú. Y este de acá es a 4.000 metros de altitud. Este otro es a 5 metros sobre la altitud del mar. Ahí el mar está ahí, al fondo, a la derecha. Y miren acá, esto es un sistema prehispánico que se llama los campos elevados, que están en Casma, en el Perú, que también sirve para poder manejar los excesos del agua. Entonces se hacen como bancales que te permiten tener superficies irrigadas y superficies sólidas para poder cultivar. O estas otras de la Laguna de San Diego, donde también te permite hacer como surcos o canales para poder extraer la sal, que también es parte del manejo hídrico en estos contextos. O este otro, que también tiene la misma lógica, pero esto está a 4.000 metros en el lado de Junín. Tienen las similares operaciones, pero producen distintos paisajes porque los contextos son diversos. Aquí se utiliza para generar pastos y poder extender el tiempo de los pastos para los animales, especialmente auquénidos y ovinos. Esta otra es algo que me emocionó muchísimo porque fue el último viaje que realizamos con unos amigos de la maestría y un profesor de la Harvard GSD. Estuvimos viajando por el Perú y encontré esta otra que lo había identificado, este Cerro de Pasco, y me interesa porque esta de acá las hemos denominado como células de pastoreo. Y lo que hacen es básicamente excavar canales para que el agua se concentre en estos canales y la parte central siempre tenga humedad y tenga condiciones de humedad para que puedan extenderse en mayor tiempo la disponibilidad de los pastos para la crianza de los animales. Me parece impresionante esta técnica y hay excavaciones recientes también que están haciendo para seguir avanzando con esta forma de operar el territorio. Esta otra se llaman las terrazas de cultivo. Hay una diferencia que propone el profesor José Canciani sobre la diferencia entre una terraza y un andén. La terraza de cultivo es aquella que se va generando, la forma de la terraza se va generando paulatinamente y progresivamente cada campaña agrícola. Entonces la pendiente o el suelo que vemos acá se va modelando y se va transformando progresivamente con los restos de las piedras, del cultivo, las ramas que se van acopiando en la base de las parcelas y van generando esta forma y después de años tienen esta forma final. Y acá hay una gran diversidad y variedad de terrazas de cultivo que no existe una sola tipología, existen muchas, como pueden ver acá, o estas otras de acá que funcionan como parches. Y mira, todo este territorio es modelado. Vean la gran diferencia entre este de acá, pudo haber sido un cerro como este de acá. La diferencia entre
la operación territorial del hombre de modelar ese territorio y la que no está modelada. Estas son otras que también nos permiten generar este tipo de terrazas de cultivo para los cultivos, principalmente de tubérculos. Estas otras que son como parches, o estas otras que también sirven para poder generar estas terrazas. Vean cómo se va formando progresivamente las terrazas. Estas son muy jóvenes, ven que son muy jóvenes, están recién empezando, pero poco a poco van a ir tomando mayor pronunciamiento de la forma. Y esta otra que sí son los andenes, y la propuesta que dice el profesor José Canciani es que la forma de los andenes ya está determinada desde el momento que realizas la construcción. Ya la forma es deliberada y está definida, y además cuenta con un sistema de riego mucho más sofisticado, es menos estacional y puede generar este tipo de paisajes. Estos son andenes que son construidos, estos son andenes que son construidos, no todos son como los de Cusco, estos también son andenes mucho más geométricos definidos en Arequipa, estos también son andenes. Y estos son andenes en el Valle Sondondo, en Ayacucho. Este de acá en Andamarca, en Ayacucho. Y estos también son andenes, porque tienen la construcción, y esto está en nieve. Esto está a más o menos 1300 de altitud. Otra operación también tiene que ver con generar barreras. Generar barreras para poder retener el agua, para cultivar, para otras operaciones. Entonces, las barreras nos permiten generar operaciones como estas. Aquí hay un conjunto de barreras que son los canales de captación, que son construcciones que se realizan sobre las rocas para poder captar el agua y dirigirla hacia otras zonas. Y también hay los diques o los diques de arcilla y piedra que se realizan, porque este de acá no es natural, este es construida por el hombre. Generó el dique de arcilla y piedra, que son diques prehispánicos que siguen siendo actuales y se han recuperado y se han ampliado y se han conservado hasta el día de hoy. Y también existe estas otras. Todo esto de acá no existiría si es que no existiría esta pequeña operación en el territorio, que es esta línea, y definir dónde está esa línea y cuál es la altura genera todas estas condiciones para poder contener y almacenar el agua. Y lo interesante de este paisaje es que no solo es la contención del agua, que alrededor de ello hay superficies. Por ejemplo, acá han hecho zanjas para poder infiltrar. En las partes altas están las terrazas, están los bosques nativos, los arbustivos, los pastizales. Entonces son parte de un sistema que luego se condensan en esta gran reserva de agua, y cotas abajo se puede seguir aprovechando para los cultivos y todo lo demás. Estas también son construcciones. Esta construcción de una cocha mucho más pequeña con su sistema de distribución, o esta otra que también es una construcción contemporánea, pero esta es interesantísimo. O sea, la cocha, la reserva del agua, es el espacio público del pueblo. Es impresionante este lugar. Y estas otras construcciones para tener espacios transitables en función del nivel de la inundación también sirve muchísimo para poder operar y caminar alrededor de este espacio, de esta cocha, y en función de las altitudes y la capacidad de saturación del agua sobre esta porción del territorio. Estas son otras construcciones que permiten generar, si quieren, como cercos, pero los cercos, en este caso particular en Tarmatambo, es que los cercos son los caminos. O sea, estos de acá son tan anchos que sirven de caminos, y están como células hundidas para poder cultivar, y tienen un sistema de canales muy eficiente de distribución que nunca se posa. Es muy impresionante esto de acá también. El tercero es el cultivar, es decir, modelar los procesos ecológicos. El modelar los procesos ecológicos es entender cómo funcionan, por ejemplo, los bofedales, los bosques, los pastizales y los arbustos principalmente. Este es cómo se va modelando un bofedal, que es un humedal de altura que estaba sobre los 3.500 hasta los 4.500 de altitud en el contexto peruano. Y vean esto de acá, que es una cosa modelada. O sea, no son cuestiones naturales. O veamos esta otra donde los bosques se van formando, y encontré esta fotografía
ya, sí, aquí quería mostrarles cómo hacen pequeños hoyos para poder sembrar. Esa es una estrategia. O también hacen zanjas para poder plantar y que cuando venga el agua de lluvias pueda ser interceptada y luego permite de generarle condiciones porque los sedimentos también vienen con nutrientes. Entonces sedimenta esas zanjas, tienen agua y tienen mejores condiciones para que los árboles, los arbustos y los pastizales puedan crecer. Aquí hay una evidencia de cómo se hicieron algunas zanjas para poder infiltrar el agua y pueda tener mejores condiciones, y algunas han utilizado esas zanjas para poder sembrar árboles a lo largo de esos patrones de operación de excavación en este territorio. Pero el principal objetivo no es la excavación, sino es más bien generar condiciones para que puedan sembrarse estos árboles nativos en estos contextos y puede generar paisajes como estos, que son modelados, construidos deliberadamente por el hombre. Y estas otras sobre los pastizales y las arbustivas, que es similar operación de generar interferencias en el transcurso de la escorrentía para generar condiciones para los pastizales. Y vean esta que parece un hueso de pescado que permite distribuir el agua y además te permite retener la materia orgánica, evitar la erosión y te permite generar espacios para poder generarse los pastizales que luego son aprovechados por sus ganados, o estas otras que también sirve, que es una mezcla entre el aterrazamiento, pero te permite generar superficies para los pastos principalmente. Con estas tres, quería evidenciar que con estas tres formas se puede modelar el paisaje y son las tres que me permite hasta el momento condensar la gran variedad de operaciones territoriales que se realizan en mi país. Finalmente, quiero hablar de la representación del paisaje porque creo que es muy importante también mencionarlo. Porque la representación del paisaje creo que se radica en esta cosa, en esta frase sencillísima. Es qué cosa muestras y qué cosa omites. Es muy importante, o sea, porque no toda la representación tiene una connotación, si quieres, personal, tiene una connotación cultural, o sea, depende cómo lo representes, va a transmitir mensajes. Entonces, acá yo he pensado, mis primeras formas de observar el paisaje y el territorio tienen que ver con esta forma de presentarlas en planta y en corte, porque me interesaba ver esas dos funciones y esas relaciones. Y luego empezaba también a trabajar en las tipologías, porque me interesa también ver estas cosas, o las tipologías también en sección o en planta, pero también me interesa ver estos como elementos que luego, o sea, que primero los separas para luego unirlos, pero me interesa también mostrar, digamos, cómo funcionan cada uno de estos elementos en función de las actividades productivas y el entorno inmediato. Y luego también me interesa, por ejemplo, mostrar la variable del tiempo y la superposición. Esta, por ejemplo, es una sección transversal de la fiesta del agua que les mencioné, que dura 7 días, para ver quiénes participan, cuáles son la primera generación, la segunda, la tercera, cuál es la altitud y cuáles son los principales puntos y ver cómo se va moviendo en estos días. Esta otra me interesa mostrar procesos que son cíclicos. Esta es una manera de cómo en el lago Titicaca se generan las islas de Totora, las islas flotantes. Entonces, inicia con la extracción del material de las raíces, ¿no?, de la Totora, se llevan en bloques en las embarcaciones y luego van hacia la zona donde anclan unas maderas inicialmente, unos troncos, y las van sujetando ahí y las van amarrando, como se puede ver acá. Y sobre esa van colocando capas de totora y capas de totora y capas de totora. Y sobre eso empieza la construcción de las viviendas. Y cuando algo se daña o necesitan construir una nueva isla, sigue el mismo proceso. Entonces es una mezcla entre una planta y un corte a la vez. Y esta es otra, que es una versión ampliada. Ya no le puedo hacer foto al avance que tengo, pero esto es como una ampliación de ese dibujo anterior, que estoy tratando de mezclar esa planta y el corte a la vez para poder mostrar estas relaciones espaciales, verticales y horizontales que existen en este territorio. Y creo que me está relativamente funcionando bien y quiero seguir explorando en esta lógica de poder representar el paisaje, inventándose maneras de poder representarlo.
Y esta última que estoy un poco fascinado, lo tengo pegado aquí en la pared, es que estoy tratando de hacer como los procesos. O sea, si es que unimos esta parte izquierda con la derecha, se vuelve como un cilindro y que cuando le des vuelta vas a poder entender cómo está si queremos, el territorio natural y cómo se va haciendo las excavaciones progresivamente y se va acumulando, se va amontonando. Estas son las células de pastoreo que les mostraba y cómo progresivamente se va generando, se van colocando las champas, los pastos y luego hay un tiempo de adaptación y luego los animales los empiezan a utilizar y puede volver y cuando lo deja de hacer vuelve a hacer el mismo proceso. Eso me parecía muy interesante también explorar estas formas de representar el paisaje. Y para concluir, lo que quería mostrar es que todo mi trabajo busca llevar la academia al Ande, el Ande a la academia y la academia a los Andes, porque creo que, creo que es importante, como mencionaba, empezar a construir cosas que estos territorios tienen muchas cosas que decir, tienen mucho conocimiento acumulado, tienen muchísima experiencia, han hecho teoría, han hecho práctica, han hecho hipótesis y han fallado y dentro de todas esas fallas han construido cosas que realmente funcionan. Y que esas cosas que funcionan tienen total vigencia, son totalmente contemporáneos y pueden ayudar ahora si los estudiamos con esa delicadeza y con esa precisión de las cosas. Podemos también recoger estrategias proyectuales, estrategias de intervención, estrategias incluso de gestión, de maneras de entender las cosas para poder responder efectos negativos del cambio climático, el estrés hídrico y entre muchas otras cosas que nos permiten, digamos que son los retos contemporáneos de la arquitectura y el paisaje. Y ellos los han entendido y creo que es importante entenderlos para poder plantear soluciones. Y todo esto evidentemente viene porque yo soy de esos territorios. He nacido en estos territorios, este panzoncito de ahí de la derecha, ese soy yo. Me encanta mostrar esta foto porque todo lo que hago tiene una carga de memoria, tiene una carga de haber recorrido estos territorios y quiero seguir recorriendo estos territorios. Me interesa seguir tratar de que todas estas personas tienen un conocimiento enorme de esos territorios, pero creo que tienen mucho que aportar en la academia. Y eso es lo que estoy haciendo, tratando de explicar el paisaje peruano. Lo que he hecho son esos puntos, hasta ahora lo que he hecho son esos puntos que están en el mapa de mi país y esa línea transversal del Perú. Y ya, pues este es mi plan para llegar a viejo, ¿no? O sea, quiero llegar a viejo haciendo esto. Agradezco su atención y atento a lo que podamos conversar. Gracias por su atención. Muchas gracias. Gracias, Edgar. Gracias. Edgar. Gracias, Edgar. Gracias. Uy, ya. Ahora sí. Bueno, justo Julián acaba de retirarse. Muchas gracias, igual Julián, por estar presente. Bueno, puedo decir que también he sido un poco testigo de parte de esta investigación, ¿no? Desde la maestría, Edgar. Y sobre todo la sensibilidad con la que ambos se aproximan al paisaje, a su territorio finalmente, y la manera de entenderlo creo que es el motor principal, y creo que es lo que antes que nada debería poder reconocerse y poder compartirse, ¿no? Que es ese aprecio, ese enfoque y esa lucha constante que justamente también decía Diego. No sé si todos pueden resistir, ¿no? Estas puertas cerradas o no, estas sube y bajas en esta labor tan gratificante y tan angustiante al mismo tiempo. Bueno, particularmente tenía una consulta como para Edgar. Creo que hay un tema que va totalmente relacionado y que ha estado Se te ha en cerrado todos el tus micrófono. Ya. Ahora sí.
Ok. Sí, justo les comentaba. Hay un tema que es, de hecho, se ve en todos tus dibujos, pero tal vez sí puedas precisar un poco más acerca de la importancia que tiene la construcción de estos paisajes, en la construcción de estos paisajes, el involucramiento de la parte de la comunidad. O sea, estos, como mencionaste constantemente, esto ha transformado, el paisaje es construido por el hombre, ¿no? Asociado a fiestas, a rituales, pero que si podrías explicar un poquito más acerca de eso y complementarlo con, ok, estos son construidos por las comunidades que los habitan, pero también hay una retribución o se están generando mecanismos de financiamiento, mecanismos o instrumentos que podrían ayudar ya no solamente desde las comunidades, sino desde las ciudades, que se ha visto como se ha visto la importancia de poder recuperarlos, ¿no? Y esta articulación entre la comunidad, ¿no? La ciudad en una retribución, ¿no? Entonces sí podrías ahí desarrollar un poquito más acerca de ello. Ok, gracias Valeria por tus palabras. Eh, sí, totalmente de acuerdo. O sea, estas comunidades, o sea, estos paisajes, como decía, muchas veces uno lo ve y piensa que son naturales. Todos estos paisajes son construidos. Y no son construidos por una generación, son construidos por muchas generaciones y que estas generaciones lo que hacen es una acumulación de conocimiento. Y esta acumulación de conocimiento viene también con una un perfeccionamiento de estos sistemas, de estas maneras de modelar el territorio. Y estos paisajes no existen si no está el hombre. O sea, si no está el ser humano, pues si no están las personas organizadas como las comunidades que las habitan, no existen. O sea, hay casos donde, por ejemplo, muchos casos donde las terrazas o los andenes de cultivo, que son la manera más extensa de modelar el territorio que tenemos en el Perú, esa es, digamos, la operación más extensa, o sea, es la que más se ha difundido en todo el Perú. Y hay muchos de estos que están en abandono y otros que casi ya ni se nota que han sido andenes o terrazas, porque han sido abandonadas y ya no son cultivadas. Entonces, el soporte de estos paisajes es la acción humana. O sea, no se puede separar. Por eso es que en algún momento mencionaba que al menos en la gestión del agua en el Perú, necesita mínimo tres cosas: el hombre, el territorio y el agua. O sea, esas tres cosas son necesarias para poder manejar estos territorios. Y con respecto al segundo punto que mencionas, no quería introducir en esta charla, pero sí, o sea, como parte de la tesis de maestría, que fue una cosa bien retadora. Elaboré varios productos. Uno de los productos, hice dos productos adicionales. Uno de los productos era hacer un ajuste a algo que se llama el mecanismo de retribución por servicios ecosistémicos hídricos. Es un mecanismo que lo que hace es que en las ciudades, por ejemplo, que nosotros que vivimos en la ciudad de Lima, en nuestros recibos de agua pagamos un porcentaje de todo el consumo y ese porcentaje se va a la empresa prestadora de servicios y la empresa prestadora de servicios lo que hace es generar obras, construcciones, capacitación, cualquier otro tipo de proyectos en las partes altas para poder retribuir, ¿no? O sea, esa es un poco la idea. Pero la finalidad de esto era que básicamente era asegurar el agua para Lima, claramente lo dice. Entonces, como decir, hay un mecanismo que te voy a dar dinero para hacer algo, no te voy a dar dinero, yo te voy a llevar un proyecto, te voy a llevar mis especialistas y vamos a proteger un bofedal. ¿Cómo lo hacemos? Hagamos un proyecto de cercos con púas, ¿no? Que nos va a costar 2 millones de soles. ¿Pero por qué? Porque tengo que proteger el bofedal. Pero señor, yo pasto ahí mis animales. No importa, tengo que proteger el agua para Lima, pero te estoy ayudando. Es como extraño. Entonces, pero se ha ido perfeccionando estos mecanismos y lo que yo proponía es que el principal actor de esto debería ser el hidrocultor. Ese es parte de otro artículo que ya está en proceso de publicación,
Pero hablo de que en este caso, los hidrocultores son así como siembras papas, maíces y cobras por esto, tú puedes cobrar por los metros cúbicos de agua que infiltras al subsuelo. Entonces podrías generar un mecanismo económico para poder tener rentabilidad en estos territorios también. ¿Y cómo operan con todos estos sistemas que les acabo de mencionar? Eso, y una segunda cosa es la regulación del suelo. Muchas veces estas comunidades, estos territorios son manchas o es un punto, no existe más. Y lo que propuse también como parte de como otro producto importante de la tesis fue una microzonificación hidrosocial de este territorio. O sea, es planificar el territorio en función del agua. Y ahí hay una metodología y todo que luego se los puedo compartir. O sea, pone mi nombre, tesis, PUC, y sale y está publicada la tesis, es de libre acceso, lo pueden descargar. Y eso, o sea, creo que sí, es importante también avanzar en los temas normativos, en los temas económicos, pero también es importante en la construcción teórica y en la construcción ¿no? teórica del paisaje a partir de nuestros territorios. Muchas gracias, sí. Muchas gracias, Edgar. Em, Podría ser otra pregunta, pero no sé si Ana también tiene, Ana o Rocío, que nos acompañan, también tienen otras consultas para abrir el debate con ambos, o no sé si también Diego quisieran ahí ¿Tiene alguna algún pregunta? comentario. Yo tengo solamente como una mini, pues que no sé si como parte de su investigación encontraron información sobre ello, pero y aprovechando que estabas hablando del tema normativo, no sé si existe, bueno, me pareció muy interesante que en algún momento hablaste como de la importancia de uno, cómo ve el agua y cómo la entiende, y esta idea de que las comunidades lo ven como un ser también, que me recuerda mucho a todas estas nuevas como de, bueno, leyes que están saliendo sobre el derecho del agua, el derecho de los ríos, etc., ver como los ríos como entes, como seres. Y me hacía preguntarme si de pronto en su investigación encontraron algo también sobre, por ejemplo, el derecho de estas comunidades a desarrollar sus propios sistemas de cultivo, ¿no? Sus propios sistemas de manejo del agua y etc. No sé si existe algo en la normativa que ya exista, que ya esté. Interesante. Un buen capítulo de de la tesis que desarrollé estudiaba también los casos normativos de Colombia, de Bolivia y de Ecuador y de Perú para ver si estas maneras de manejar el territorio, de modelar el territorio para cultivar el agua, estaban dentro del espectro normativo. Y ahí hay un estudio, bueno, hay una recopilación para ese entonces, hasta el 2024, de todas estas normativas que se daban y los incentivos que había. Por ejemplo, en el caso argentino me parecía súper interesante porque aparecía, por ejemplo, las personas que dedicaban a conservar pastizales dentro de sus predios, le hacían reducciones de los impuestos, e incluso la reducción de las tarifas para pagar del uso del agua. O sea, me parecía interesantísimo. Y en Bolivia, en específico, hay muchas de estas maneras locales, están reconocidas por ley. Se están reconocidas como, o sea, por ley, que estas de acá se deben de proteger, se deben propiciar y se deben de priorizar. Y en el caso peruano, o sea, haciendo un síntesis por acá, existe, o sea, en el Perú existe algo que se llama la Ley de Comunidades Campesinas. Las comunidades campesinas son como un ente, si quieres, como un bicho aparte de toda nuestra legislación y que ellos se rigen en función de sus usos y sus costumbres. Entonces, esto es bien importante. O sea, ya sé que es una ley muy antigua, pero les ha permitido a la gente incluso imponerse sobre las decisiones estatales, gubernamentales, centrales, y han podido imponerse a partir de esta normativa. Y sí existen casos interesantes y ellos mismos incluso tienen capacidad de poder manejar presupuestos, de generar operaciones en estos territorios. Sí, o sea, hay cierta variedad y que se pueden aprender de los otros territorios también. Gracias.
pues no Yo sé, tenía yo un comentario, si puedo sí, Claro, intervenir un adelante. minuto. Lo primero, agradecerte, Edgar, por la presentación. Realmente me encanta la sensibilidad para ver la diferencia entre un andén, una terraza y todos los términos que has ido descubriendo y has ido dibujando y has ido trayendo a esta conversación. Me hace pensar en el lexicon de Metto Broom, que es un libro que habla de tipologías de paisaje diferentes, y a otras muchas publicaciones eh, que admiro muchísimo, porque enseñan y muestran por medio del dibujo, que es una cosa que es en parte, me parece una pasión que compartimos, cómo ver por medio del dibujo y lo que decías de cómo escoger qué se muestra y qué no. Eso es parte, digamos, integral de todo el proceso investigativo de paisaje, que es en sí representación, finalmente. El paisaje es representación de todas las generaciones que han trabajado en estos sistemas, por ejemplo. Y dibujarlo es otra manera de representarlo. Pues bueno, me pareció fascinante la presentación y ojalá cuando yo llegue a viejo pueda ver todo el catálogo de América Latina. Mm. Realmente fascinante. Entonces te felicito muchísimo por esta labor que me imagino que no se está haciendo en otros campos. Debe haber algo de arqueología, debe haber algo de historia, pero no desde la óptica del paisajista que tiene una sensibilidad como la que tú describes y como la que también me amarra a mí al territorio en el que trabajo y es que hemos crecido allí, ¿no? Y eso es muy distinto. Eso hace que esto sea casi que, eh, sí, mucho más allá que teórico. Te agradezco, Diego. Gracias. Gracias por tus palabras. No, me ha encantado compartir este espacio con ustedes y ojalá la vida sea tan buena como la está haciendo y nos permita caminar juntos en tus tierras. Sería maravilloso. Ya me hace ilusión y yo me imagino que la vida va a ser buena. Sí, efectivamente. Muy bien. Bueno, muchas También, gracias. Ah, perdóname, Valeria. sí, no, justo solo de repente creo que un último, porque ya nos quedan como 10 minutos. Sí. Sí, estamos casi por terminar, han sido ponencias realmente, bueno, magistrales. Hemos tenido la suerte de poder aquí presenciar. Em, Justamente hablando ha vuelto un poco este término de research by drawing, o no, el investigación a partir del dibujo en diferentes ámbitos. Es un poco como si los métodos tradicionales o los métodos convencionales de poder representar, de poder diseñar, eh, se están como, han llegado como a un punto en el que te das cuenta que no son suficientes, ¿no? Los mapeos clásicos, el QGIS, bueno, el QGIS obviamente sirve, ¿no? Pero son métodos analíticos y son métodos como bottom-up, ¿no? Que uno piensa, ¿no? Que a partir de ellos ya podemos, como en algún momento dijiste, Diego, como estos dioses, ¿no? Que los arquitectos van a transformar y tienen la última palabra y la solución para todos los problemas, cuando no es así. ¿No? Es más bien un poco, creo, como aceptar la incertidumbre y bailar con ella, ¿no? Y en esos nuevos procesos creativos, o en esos nuevos procesos que estamos asumiendo como profesionales, arquitectos, paisajistas,
arquitectos, diseñadores, lo que sea, están estos métodos, si bien es cierto, siempre han existido, pero como alternativos, ¿no? De dibujar, de entrevistar, de escuchar, ¿no? Entonces, antes de proponer. Entonces, sí me gustaría de repente que ambos, tanto de sus experiencias, de cómo el dibujo en general, en tu caso también, Diego, como la construcción propia, ¿no? La construcción de cavar ahí junto con todas las personas y develar como estos sistemas ocultos, ¿no? Como estas otras formas de diseñar o de repensar. O sea, si nos podrían comentar de repente un poquito más acerca de ello, de estos aprendizajes, ¿no? Como de repente dando un poco del cierre, ¿no? De este valor de la parte más, no sé si conceptual, pero de esta sensibilidad, ¿no? Cualquiera de los dos. Quien quiera comenzar. Me lanzo a tratar de responder. Paradójicamente, los sistemas con los que trabajamos hoy como arquitectos van en contravía de esto que describes. Ahora estamos sometidos a la esclavitud del BIM, ¿no? Que es lo más lejos posible del ser humano, lo más lejos posible del territorio, lo más lejos posible de la sutileza que hay en el dibujo que acabamos de ver en la presentación de Edgar. Y los arquitectos en formación se están alejando de esta posibilidad que yo llamo y que le he dicho a mis estudiantes y a mis colegas de mi equipo de trabajo en las oficinas en las que trabajo, lo llamo acariciar el territorio, dibujar y dibujar la topografía y dibujar el agua y dibujar el movimiento. Para mí es como acariciar el territorio. Es la única manera como yo lo puedo sentir. Y no lo logro a través de esta torpe herramienta que se llama el mouse. No acaricio nada con el mouse. Entonces, creo que hay una relación entre construir y dibujar. Y una cosa que yo descubrí en estos últimos 10 años, tal vez, no tanto que descubrí, sino que me tocó desaprender, es que para construir hay que dibujar. Y no, construir y dibujar son parte del mismo proceso. Y no hay que dibujar para construir. Uno puede construir y después dibujar, que es lo que estamos haciendo. Y eso es bellísimo. Eso realmente es bellísimo, porque cambia completamente ese paradigma un poco tecnocrático de la producción de arquitectura, el que pues nos hemos dejado, voy a ser amable, invitar, ¿no? Por medio de lo que nos ha tocado, de las empresas, de las constructoras, de los proyectos, del rendimiento económico, incluso de la normativa. La normativa se basa sobre el dibujo como herramienta de control, no como herramienta de exploración. Y eso es fascinante. Yo les había mandado un artículo para esta conversación en donde habla un poco de lo que acaba de relatarnos Edgar sobre la importancia del dibujo y sobre la importancia de la cartografía. ¿Para qué sirve la cartografía? La cartografía es finalmente una herramienta para controlar un territorio militarmente. De ahí viene. Y ahora, ¿cómo la podemos usar para otras cosas? Para revelar estas historias, para revelar tanto el pasado como el futuro,
el pasado y el futuro en el dibujo son lo mismo, ¿no? Cosa que también es supremamente interesante. Pero bueno, no me quiero alargar muchísimo más porque sé que se está acabando el tiempo y quiero oír a Edgar también. Que está en mute. Sí, totalmente de acuerdo. Creo que coincidimos plenamente en lo que menciona Diego, totalmente. Y solo para agregar unas pequeñas cositas, eh, creo que, claro, es como que la primera conexión entre, si quieres, el papel y nuestro cerebro es la mano, ¿no? El lápiz. Es como, no hay una interferencia, no hay un orden de binomios o de códigos que te hacen que tu cerebro pase por un código y luego se traduzca a otro código para que luego recién pase a un papel y luego tienes que volver a imprimirlo para que se traduzca a otro. Es como, hay muchos procesos. Y la comunicación es uno de los principales problemas de la humanidad y nunca se ha resuelto y sigue siendo un gran problema. Entonces, mientras menos etapas y procesos tengas, se vuelve mucho más eficiente la comunicación. Y claro, y por eso mencionaba que la representación del paisaje es una responsabilidad gigante, porque tú tienes la potestad de quitar cosas o tienes la potestad de agregar cosas. Y ahí viene un poco también la postura que tienes sobre lo que quieres hacer. Por eso siempre recalco lo que pones y lo que omites. Esa es tu responsabilidad cuando realizas un gráfico y lo muestras. Si lo haces para ti no hay problema, pero cuando lo mezclas y lo muestras y lo pones en la pantalla o en una charla o en una clase, ya tienes una responsabilidad sobre lo que has dibujado y tienes que explicar el contexto en cómo lo has hecho, por qué lo has hecho y por qué lo estás construyendo. Y creo que las cosas que he estado construyendo tienen eso, o sea, tienen limitaciones. Muchas de ellas pueden ser como muy sintéticas, que no tienen la profundidad de las cosas. Es que no necesitan tenerla porque mi intención no es que tengan la profundidad. Para la profundidad, pues lo revisamos caso por caso. Pero la idea es un poco mostrar, por ejemplo, este corte teórico que hice, lo llamé corte teórico porque a pesar de que tiene cierta precisión en la proporción, tiene una precisión en la proporción, pero es una proporción ajustada, porque si hago la proporción real, me sale una línea que no la podrías dibujar. Es como, no tiene sentido dibujarla. Entonces, la idea era estrecharla y exagerar la verticalidad para que se entienda este manejo vertical. Entonces, en esos términos sirve como una herramienta pedagógica. Y la segunda cosa, y es la última que quisiera mencionar, es que el dibujo, más allá de algo exótico, creo que es una manera, creo que no solo es el dibujo, creo que la representación si quieres, el pensamiento gráfico que nosotros hemos desarrollado. Creo que ese es nuestro valor agregado como arquitectos o paisajistas en relación a las otras disciplinas. El pensar espacialmente y gráficamente nos da muchas herramientas. Y eso es lo que debemos también de explotar. Por eso siempre pongo como que la representación en este caso es gráfica, pero también se ha elaborado representaciones. A veces te toca hacer una escultura, a veces te toca hacer un video, un audio, una voz, a veces necesitas cantarlo, no lo sé, pero lo que te sirva para poder hacer que ese mensaje se transmita, creo que ese es el valor de la representación. Pero jamás olvidarse de delimitarlo, ¿no? De decir voluntariamente y conscientemente qué es lo que pones y qué es lo que omites. Eso es importantísimo para mí. Listo, muchas gracias. Wow. Y ahora sí hemos cumplido nuestra meta. Ana, dale unas palabras. Pues agradecimiento como de tener la disposición de sentarse acá con nosotros y compartirnos sus ideas, sus pensamientos, sí, como conclusiones de lo que han hecho y de lo que han investigado, lo que les apasiona también. Y creo que pues para eso hemos creado este espacio y este grupo porque nos gusta precisamente escuchar estas cosas que nos acaban de decir. Es algo que nos une y que nos parece importante como
difundirlo, como comentarlo con más gente, hablar de ello, como también decías tú, Diego, como la importancia de comunicar estas ideas y que las conozca más gente. Entonces, pues sí, estoy muy contenta de que hayan tenido su tiempo y disposición para esto y también qué bueno ver tantas personas. Somos realmente un grupo muy pequeño y en las 2 reuniones que hemos tenido, pues afortunadamente ha llegado harta gente y eso pues también nos sigue impulsando como a seguir abriendo estos espacios. Entonces sí, mucho agradecimiento sobre todo. Yo Sí, creo y no olvidar, que, sí, dime. justamente que la grabación completa, de hecho, se queda en YouTube. Ahí Ah, Rocío sí, también. ya puso el link, entonces la vamos a ir publicando como algunos cortitos en nuestro Instagram, entonces síganos, sobre todo porque la idea más que seguirnos o esto es un poco difundir, ese es el objetivo de Landscape Research Group y de esta ala latinoamericana, ¿no? Que es justamente difundir el paisaje de nuestros territorios y abrir Ujú, debates y abrir cada vez más, ponerlo en bandeja para abrir nuevas oportunidades, ¿no? correcto. Eso. Bueno, Bueno, sí, eso sería todo. sí, con eso yo creo que podemos concluir. Ha estado muy chévere esta conversación. Pueden estar pendientes, como dijo Vale, en los canales que tenemos en Instagram y en YouTube de pronto para las próximas charlas, por si quieren también presentarse, venir, escuchar, dar sus opiniones y ya. Pero eso sería por hoy. Muchas gracias de nuevo por participar. Una fotito, me parece, si pueden prender todas sus cámaras, todos los Ah, que vale, sí. puedan. Sí, por favor. ¿Cómo se hace esto para poner en galería? ¿Tú lo puedes ¿Lo poner en tomas tú? galería? Espérame, Sí. déjame, Sí. reviso. Es que también es Pero, nuevo esto. Voy pero a solo hay cambiarla ahí. 4 cámaras, Ya. solo hay 4 cámaras No puede prendidas. ser. Sí, No somos puede solo nosotros 4. ser. No. Eh, Prenden sus bueno, cámaras. no, pues tomemos una foto así, no pasa nada y ya luego, No pasa nada. Sí. sí. Bueno, 1, 2, 3. Ah, listo, ya. Eso. Bueno, muchas gracias. Que tengan Fantástico. una buena tarde hoy. Y bueno, ya noche, Diego. Ya, medianoche. Ya No, medianoche, un mentiras. buen Ah, sueño. No, no, no. Muchas gracias. Bueno, Ha sido espectacular. listo. gracias. A Bueno, ti, a ti. un Hasta Gracias. saludo a todo luego. el mundo. Gracias a ustedes, Que un estén placer. bien. Chao, Hasta chao. Chao, luego. chao, que estén Chao. bien. Chao, chao.